¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal, por Canal 13. La temperatura 13 grados. ¿Veo bien? 13 grados, 21:01 en vivo. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, y Claudia y bueno, a la audiencia. Aquí parece que va a ser un programa de cocina. Estamos en el horno, dice el primer tema. ¿Vamos a hablar de cocina? Sí, esa era mi primera pregunta. Estamos en el horno. Quedó, el viernes lanzó Guillermo Sequera. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Materia sanitaria, materia económica. O en todo. O en todo, ¿verdad? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pipón? Un saludo a todos los televidentes de Unicanal, el 13 y también a los oyentes de Radio 1. ¿Y cómo compromete esta situación sanitaria a la economía? El lento avance en el proceso de inmunización, y esto compromete, por supuesto, la reactivación económica y las proyecciones económicas también para la economía paraguaya. ¿Tenés, Belén, el informe COVID del día? El informe COVID-19, 30 de mayo, se procesaron 8.506 muestras, 2.075 positivos. Se lamenta informar acerca de 96 fallecidos. El total asciende a 9.083 muertes. Estamos 10 días para alcanzar 10.000, ¿eh? Sí. Hoy alcanzamos 9.000. 3.694 internados, 585 en unidades de terapia intensiva, 2.235 recuperados, sumando así 290.467, y el total de casos confirmados en Paraguay, 352.688. 9.000. Yo siempre repito, ¿vos te acordás el año pasado cuando hablamos con Lemiel? El peor escenario, 10.000 nos dijo. Sí, puede ser. Y Bueno, pero había uno que te hablaba. le dijimos al doctor Pablo Lemiel, doctor, estás mal, ¿cómo 10.000 fallecidos vamos a tener? Y de todo le dijeron, médico alarmista, sensacionalista, de todo. Y miro nomás estos números y digo, barbaridad lo que esto implica. Y todos quieren saber por qué nosotros llegamos a esta situación. Hoy ya veía una publicación, hacía referencia a Paraguay, haciendo la relación cantidad de habitantes, ya somos el país con mayor número de fallecidos. Por un millón Por millón en de esta habitantes. última semana, en promedio. Sí, en promedio, terrible. ¿Cómo afecta esto la reactivación económica? Una coincidencia, los economistas dicen, va una cosa de la mano, tiene que ver con la vacuna. Para que se dé la principal reactivación económica es la inmunización de la gente, de la población. Hoy no hemos alcanzado ni siquiera el 3%, entre paréntesis, ni siquiera el 3%. Siguen los anuncios de que van a llegar más vacunas. La reactivación económica, la recuperación se va a dar este año, se va a dar el próximo año, se va a dar en el 2023 o se va a dar después. ¿Qué escenario nos espera? ¿Qué es lo que se viene? Y queremos hablar sobre este tema con dos profesionales, economistas, analistas, observadores de la realidad. Estuvieron en el poder, ocuparon cargos de ministro, y vamos a consultarle a ellos. Vamos a recurrir a ellos, no al informe de CADEP, por cierto. Qué Cadena en este bochorno. momento no está sacando informe por el momento, tiene algún problemita con el Excel. Qué bochorno, en serio, lo de CADET. A mí, cuando nos explicaba acá, cuando estuvo el empresario, el presidente de la Unión Tabacalera del Paraguay, trajo acá, mostró unos cuadros, José Ortiz. Yo dije, ¿pueden equivocarse así? Sobre todo por la trayectoria de CADET, tiene 30 años, y los nombres que forman parte de esa organización, de esa ONG. Ahí pasa nuestro gato, ¿eh? El gato de CADET. Este es el gato. Juanca se llama. ¿Cómo se llama? Juanca. Juanca se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, no se asusta, me dice, mira el gato, pero no, forma parte, ya ven, ahí está, Somos forma pet friendly parte. aquí, así que hay que Claro. resaltar eso. Estamos en vivo, no hay Hemos problema. traído cada animal, también nosotros acá invitados. Panelita. Cada animal que viene, no hay problema. No, te decía, volviendo a lo de CADET, ¿pueden equivocarse de esa No sé, manera? ahí está la discusión, ¿verdad? Pueden equivocarse. No pueden, ellos no se equivocaron. Y acá tenés dos exministros que no se van a equivocar al calcular un impuesto selectivo al consumo. Un exministro como Borda, creo que fue viceministro, Fernando Masi fue viceministro de Industria o de Comercio, una de las dos cosas. En varias ocasiones. El tipo que está en eso no se equivoca en calcular cómo se calcula el selectivo de consumo. El equipo hace a propósito
para que su informe refleje lo que le piden que refleje. No vamos a entrar más yo no voy a caerme en ese error de decir, se equivocaron, ellos no se equivocaron. Y después lo otro, donde yo decía el otro día, que se nota una mala intención, una malicia por parte de ellos, se fueron a hacer lobby con el cuerpo diplomático, con representantes del cuerpo diplomático a engañarles. Y yo vengo diciendo, creo que vos también dijiste el otro día, leía en tus redes, yo creo que cayeron en su buena fe. Claro. Cayeron en su buena fe. Porque le creyeron, ¿verdad? Utilizaron, yo decía hoy en un artículo, utilizaron para instalar la fuerza, el prestigio que tenía CADEP. Porque hoy se fueron al mazo con esto. Yo creo que después tuvieron que retractarse, entre paréntesis, entre telones, me estaban contando hoy cómo les costó reconocer, porque no tenían alternativa, porque la mentira era demasiado evidente y se les refutó y ellos no se retractaron enseguida. Nosotros todos podemos equivocarnos, ¿verdad? Por reconocer el error. Ellos no. Ellos terminaron reconociendo porque tenían la amenaza de la acción judicial encima. Y entonces yo digo, a partir de ahora, ¿cómo vamos a tener en cuenta quienes llevan adelante políticas, proyectos para desarrollar políticas públicas? Siempre se tomó como referencia a los investigadores o los informes de CADEP. De hecho, CONACYT le da plata, ellos reciben plata al Estado para hacer sus investigaciones, etcétera, etcétera. Y hoy todo ese prestigio tiraron por la borda, ¿verdad? Valga la relación ahí con el ex ministro de Hacienda. Gustavo Leite, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Jorge, Pipó, Claudia, Santi, la audiencia? A mí no me sorprende. Conozco más o menos los plumajes de la gente que está ahí. Es gente que normalmente le cobra a CONACYT para hacer un estudio, después ese mismo estudio le venden al BID, después le venden al Banco Mundial, entonces facturan 3-4 veces con la plata que le pagó el Estado. Pero acá hay mala intención. Lo que ustedes dicen es cierto. Yo no soy economista, estudié administración de empresas, pero estudié cursos de economía. Ese tipo de investigación, ese error no resiste el primer curso de cualquier facultad de economía del mundo. Santi es economista, tal vez le va a explicar mejor eso, pero vos no podés errar en ciertas cosas, vos no podés asumir que, y sobre todo, no podés decir, no nos dieron la información completa. Espera entonces la información completa y después saca tus conclusiones. No me extraña, Borda es un hombre a quien yo lo aprendí a conocer. Fue el ministro que hizo la reforma tributaria en Paraguay, que la lideró, bajó los impuestos del 30 al 10% y ahora está abogando por subir impuestos. Entonces, la coherencia, bien, gracias. Las filosofías tienen que mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Y el periodo de Borda dentro de la administración pública es el periodo que coincide con el mayor aumento a los funcionarios públicos en la historia de la administración pública. 35% le subió el sueldo a los funcionarios en la época del Lugo. Entonces, ese es el perfil de quien está. De que hay motivaciones externas, hay motivaciones externas. Sería interesante que haya un estudio de CADEP sobre la incidencia para la economía paraguaya en la época de Borda sobre los celulares electrónicos, whisky, cigarrillo, heredia que pasaron por Paraguay y se fueron a Brasil y él no vio. Entonces, cuando la incoherencia del que escribe es muy fuerte, entonces el estudio ya no tiene ninguna validez. De que hay mala intención, ahí hubo mala intención. Yo no puedo creer que Borda y Masi, dos personas que tienen más de 60 años y por lo menos 30 de profesión, se equivoquen. El médico que te va a poner la vacuna no te puede aplicar la vacuna en la cabeza. En el brazo tiene que ser o en la cola, no sé en dónde haya músculo. Entonces es muy llamativo. Santiago Peña, 400 millones de dólares ellos hablaron de evasión. Yo decía, voy a entender si me dice este sector va de 5 hasta 10. Por 400 millones de dólares. Decir, esto nos explicaba el otro día el empresario Ortiz. Nos decía, ellos sin querer elevaron el Producto Interno Bruto del Paraguay con esos números. Me dice, ¿cómo semejantes profesionales no se van a percatar de esas cuestiones, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser la carga impositiva para el sector para que evadan 400 millones de dólares? Entonces queremos creer de que se equivocaron, se pudieron haberse equivocado, o tenían ellos ya una agenda
un propósito o un fin con eso, que pretender lanzarlo entre paréntesis, porque la información ellos ya la tenían en marzo del año pasado, el informe se terminó en marzo de este año, esperar el momento más sensible, convengamos que este es el momento, ustedes saben perfectamente, más sensible para todos, y presentar así a un sector que va de semejante cantidad de dinero cuando tenemos problemas en los hospitales, problemas de gente que perdió todo, gente que sin laburo, que no repunta, etcétera, etcétera. Yo digo, acá detrás hay una intención, una agenda perversa. Por eso yo digo, no hay problema que tengan agenda. Todos tenemos agenda, todos tenemos. Pero no tienen que presentarse como los independientes cuando en realidad independientes no son. Muy buenas noches, Jorge, Pipó, Claudia, Gustavo, un gusto estar en contacto acá presentes y con la audiencia. CADEP no se equivocó en el cálculo, CADEP no se retractó porque quiso retractarse. El error de ellos fue subestimar la reacción que iba a haber. Y ese subestimar la reacción fue lo que tira por tierra probablemente 30 años de la venta de una imagen de una vaca sagrada, ¿verdad? Como bien un artículo que leí esta mañana que me gustó mucho en el Diario de la Nación, que echa por tierra, y creo que hoy demuestra también la crisis que hay dentro de ese sector de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que esto es un problema tremendo, ¿verdad? Porque el Paraguay necesita de centros de pensamiento independientes que puedan iluminar el camino en materia de política pública. Hoy el CADEP demostró que ya no es, y probablemente en el pasado, y hay que darle mérito a Dionisio Borda. Yo creo que Dionisio contribuyó mucho, hay que darle su espacio dentro de la historia en materia de políticas públicas, con luces y con sombras. Yo creo, y no conozco mucho de las internas de esta publicación dentro del CADEP, que Dionisio creo que con los años ha perdido también un poco el control de lo que está pasando ahí, ¿verdad? A mí me tocó, siendo ministro de Hacienda, ir a hablar con él, me fui varias veces a consultarle a temas de política pública, y yo lo veía ya bastante, de alguna manera, ya no tan fino en el día a día, o sea, bastante alejado, y realmente creo que esta publicación realmente fue cualquier cosa. Creo que echan por tierra cualquier tipo de venta de una imagen independiente, no son independientes, esa es la realidad. Ellos utilizaron este tema para armar una agenda política totalmente alineada con Efraín Alegre y con el Frente Guazú, y que lastimosamente terminó siendo un gran papelón. Esa es la realidad, esto es un papelón. Sí. Sobre todo arrastrándole a mucha gente que creen, como dicen ellos, creen en un prestigio que tiene formado, y dicen, no, ¿cómo CADEP va a meter la pata? Yo imagino que esa gente cuando vio las explicaciones habrá querido decir, la puta, ¿qué pasó acá? Pero y vuelvo a decir, o sea, la excusa que pone CADEP es no teníamos todos los datos. ¿Qué datos no tenían? ¿Cómo se calcula el selectivo del consumo? Eso no hay que pedirle al Ministerio de Hacienda, eso se busca la ley, se ve el reglamento, cómo está reglamentado, y se ve cómo se calcula el selectivo del consumo. De hecho, eso no se le pide a Hacienda. Pero de hecho ellos no pidieron. Por eso, pero ponerle que Hacienda no hubiera dado la información, por decirte. Ellos hicieron un cálculo errado, con una fórmula errada, que hay que mirar simplemente la ley para saber cómo se calcula. No se le pide a Hacienda la ley. Se tiene la ley en la mano para calcular. Santi, dijiste algo que me parece importante, que yo vengo también repitiendo. Se acabó, y tiene que ver también con los medios de comunicación en general, ¿verdad? El monopolio de la información, el monopolio de la noticia. Antes nos presentaban, estaba en manos de un grupo familiar, empresarial, uno o dos, y sin embargo hoy se abre. Por eso yo siempre celebro cuando nuevos actores aparecen ahora en este escenario, los medios de comunicación. En su momento apareció el grupo Cartes, apareció Harrison, aparece ahora Pettengill, creo que compró una radio. Yo celebro eso porque eso le da otra vez diversidad, la ciudadanía termina ganando, escucha todas las voces, no se concentra solamente en un grupo o en dos, sino se discute. Y lo que yo decía, antes lo que decía tal medio, nadie discutía, o lo que decía CADEP, nadie discutía. Sin embargo, hoy ellos no se esperaban esa reacción. No. Ese fue el error de ellos, haber subestimado la reacción, ¿verdad?, de la Unión de Tabacaleros y de un sector empresarial que es el principal contribuyente del fisco. O sea, hay un dato importante, el fisco recibe más dinero que lo que reciben los accionistas de toda la industria tabacalera del Paraguay. O sea, el Estado es un gran socio. Te voy a contar un dato.
que esto ya lo habíamos calculado nosotros, porque esto no es nuevo, o sea, el aumento de los impuestos al sector de tabaco es una perorata que viene de años, ¿verdad? En el periodo 2013-2018, donde también se discutió en varias oportunidades el proyecto de ley, hicimos un estudio comparativo, porque todo el tiempo te dicen, no, los impuestos en Paraguay son muy bajos del impuesto selectivo al tabaco, también de los perfumes, también de las bebidas alcohólicas, también de la electrónica. Hay una razón por la cual Paraguay tiene un sistema tributario más atractivo que el resto de los países de la región, ¿verdad? Entonces, pero cuando miramos proporcionalmente cuánto representa la industria del tabaco dentro de la estructura tributaria o los ingresos tributarios totales del Paraguay, Paraguay es el número 1, donde el tabaco contribuye el mayor porcentaje sobre todos los ingresos tributarios. O sea, con una presión tributaria del 18%, más o menos, que creo que está ahora la tasa del impuesto selectivo de 18%, sí. El rubro del tabaco, la industria del tabaco, desde la importación de materia prima, la industrialización y la comercialización, es el mayor sector cuando comparás con, por ejemplo, Brasil, que el impuesto puede ser mucho más alto, pero dentro de la estructura tributaria total es menor de lo que representa en Paraguay. Entonces, esta es una cuestión ideológica, sí, política, y hay que llamarlo como es. Y hay que enfrentarlo en el campo ideológico y político, así como hay que enfrentarlo también en el ámbito técnico. Claro, ojo que yo digo, no hay problema que tengan esa posición, ¿verdad? Ideológica, política, lo que fuese, no hay problema que tengan, eso no es el punto. Y un integrante amigo mío que está ahí en Cadet me dice, nosotros luego no estamos de acuerdo con el funcionamiento de la industria tabacalera. Yo le dije, pues esa es otra discusión, válida, planteada en el debate, pero es otra discusión. Para sostener esa pretensión tuya, vos no podés manipular y mentir de esta manera. En todo caso, elaboren un trabajo. Ese es el mismo argumento que utiliza la gente que está en contra de la producción agrícola y ganadera, que dice, no, hay que cobrar impuestos a la exportación de grano en estado natural. En realidad, lo que no se animan a decir es, nosotros no queremos que haya producción agrícola y ganadera en el Paraguay, que ha sido uno de los principales, sino el principal sustento de la economía paraguaya el año pasado y este año nuevamente. Pero ese mismo, eso sí, que está diciendo, es lo mismo de los detractores que tienen el sector primario. Y lo otro, y después para ir a nuestro tema, Gustavo, cuando yo vengo escuchando y esta campaña fuerte, y ustedes que formaron parte de gobiernos colorados, son colorados, esa campaña ANR nunca más. Y yo decía, el tema de la reconstrucción moral en Paraguay, o la degradación moral por un lado, no es una cuestión exclusiva de un sector político nomás, sino en general, es transversal. O sea, nosotros no podemos cabalgar sobre ellos nomás son los malos, acá nosotros los buenos, cuando en realidad no lo son. Y eso ya se ha demostrado, ¿verdad? Entonces, imagínate ese trabajo. Yo decía, ¿dónde arrancamos a hacer ese trabajo de la reconstrucción moral del Paraguay que ya hablaba Monseñor Ismael Rolón ya en sus artículos en el diario ABC Color hace ya 20 años? ¿Dónde empezamos? Ahora sí, hay problemas en todos los sectores, dentro del partido de ustedes también, sí, así como en el PLRA, en el Frente Guazú, entre los gremios, entre los periodistas, entre los médicos. Antes los médicos eran la reserva moral, hoy vimos casos de médicos planilleros que saltaron la lista para acceder a las vacunas, para privilegiarla uno al otro. ¿Cómo hacemos para trabajar en esa reconstrucción moral, Gustavo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque podemos hablar como Cadet de largo. Mira, yo creo que pasa por... El Partido Colorado es un partido o es un club de 2,5 millones de hinchas, como puede ser Olimpia o Cerro. Entonces, cuando el equipo viene mal, no da gusto, nadie se entusiasma, pero si el Partido Colorado o el Liberal encuentra un líder carismático, que traiga aires de renovación, que le dé entusiasmo a la hinchada va a llenar varios defensores. Entonces, yo no sé si un nunca más o nunca más, ese es un tema que cada uno va a tener que pelear, pero de que la política paraguaya, así como ciertos sectores de la sociedad paraguaya necesitan un reseteo total, necesita un reseteo total. Y yo, no sé, soy uno de los que el año pasado ya escribió en el Diario de la Nación una serie de 12 artículos y el primer artículo se llamaba Un nuevo Estado paraguayo. El Estado así como está, como lo heredamos y lo tratamos de administrar. Hubo buenas administraciones, malas administraciones, ya no da.
Entonces tenemos que volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Salud, educación, seguridad, justicia. Eso que haga el Estado. El resto, liberar las fuerzas del mercado y ser un gran controlador. Te digo más, y no sé qué piensa Santi, porque todavía no hablé con él. Hoy vos tenés un agujero de 2.500 millones de dólares de caja en la administración central. De eso, 1.000 millones de obra pública. No puedes parar la obra pública. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir endeudando o vamos a abrirle al sector privado que haga? ¿Cuál es la ruta más exitosa y la que más rápido se hace en el Paraguay? La 2 y 7. ¿Por qué? Porque el sector privado pone la plata rápido, hace rápido para cobrar el peaje rápido. Y no hay coimas. ¿Por qué va a haber coimas si yo? Porque yo me voy a engañar a mí en el costo. Si yo, es mi plata. Hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Yo soy un abogado de una reconstrucción moral que viene por que hayan opciones de gente que se presente y diga, y la gente le crea. Primera regla, no voy a robar. El que quiere ser presidente de la República tiene que decir, y tiene que decir también, y no voy a dejar robar. Y le voy a cortar la mano de verdad. Y acá nos preocupamos por el desgaste político de echar ministros. Para mí que hay que echar 50 ministros si no sirve, no tenemos que cansarnos de echar ministros. Da inestabilidad. Sí, da inestabilidad si vos pactaste con los ministros cotos de casa antes de tiempo. Pero si vos estás haciendo las cosas bien, no. Entonces, por esos lados yo creo que se tiene que construir el próximo Paraguay. Y acá en ciernes hay lo que hay en toda América Latina. La lucha de una izquierda, para mi gusto, irresponsable, con una derecha ineficiente. Entonces tenemos que conjugar esos temas que vienen. Mira Perú, mira lo que ocurrió en Chile. El país más exitoso de la región se destrozó. Yo hablo, seguramente Santi también, con empresarios amigos de Chile. Si Paraguay hubiera hecho bien los deberes, si hubiéramos tenido un cerebro al frente de esta administración para mantener mínimamente lo que se dejó en el 2018, los capitales de Chile, de Argentina, iban a venir en un embudo a Paraguay. De Perú y de Ecuador. Y también, pero no hay credibilidad hoy en Paraguay, lastimosamente. Tal vez seamos todavía el que menos se deterioró. Pero es un grandísimo desafío. Si caemos en manos de los irresponsables, y bueno, nos vamos a caer como Argentina. Y si caemos en manos de los ineficaces, los ineficientes, no vamos a llegar a nuestro destino de grandeza y se nos va a levantar la población. Entonces se vienen momentos donde nuevos liderazgos que afloren con esas características y le den seriedad, seguridad, entusiasmo, que tengan carisma con la gente, son los que nos tienen que gobernar. Marito fue un accidente que ya fue. Nunca pensé que un presidente de Paraguay antes del 3er año de mandato esté muerto y sepultado políticamente. Marito no puede mañana salir a la calle. Es demasiado rápido su desgaste y estamos hoy descerebrados y a la deriva. Creo que hacer una pausa cortita, a la vuelta venimos directamente con Claudia con el informe y arrancamos el tema. Pausa, ya venimos. Continuamos en Carao Cruz y tenemos un material de introducción al tema que vamos a debatir, las proyecciones económicas y también la recuperación económica. ¿Va a ser posible en tanto exista demora en el plan de vacunación y también en la adquisición de vacunas? A continuación el material. Hace unos días me preguntaban, ¿estamos en el horno, doctor? Sí, estamos en el horno. Como varios países están, estuvieron y van a estar. Lo importante es salir rápido del horno. Hoy estamos siendo el país con mayor cantidad de casos por día. La idea es que estemos el menor tiempo posible en esa zona. Esta es la realidad que se describe desde el Ministerio de Salud, que pone en alerta no solo al sistema sanitario, sino también al sistema económico, pues pese al tremendo esfuerzo de las empresas por mantener empleos, pagar impuestos y subsidiar a los informales, la economía no podrá recuperarse en tanto persista la demora en la adquisición de vacunas anti-COVID y mientras no se fortalezca el sistema de salud. A todo esto se suman los choques externos que golpean a toda la ciudadanía, como la escalada del dólar, la suba de los combustibles, un consumo deprimido, el desempleo y la incapacidad de varias familias para poder cubrir los cuantiosos gastos en salud.
Empresarios y economistas aseguran que los esfuerzos ciudadanos no están siendo compensados con la debida diligencia del gobierno para consolidar y acelerar el plan de inmunización, y ante los pronósticos catastróficos y la amenaza latente de una cuarentena total, reclaman también una mejor administración en salud para paliar el desabastecimiento de varios insumos y por otra parte exigen un verdadero control sobre aquellos sectores identificados como focos de contagio. Alegan que la economía paraguaya todavía tiene chances de recuperarse, considerando que se han respetado los fundamentos macroeconómicos. No obstante, piden al gobierno actuar con celeridad para lograr la recuperación y contener y reducir los gastos innecesarios dentro del Estado. Tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, que dice: ¿crees que Paraguay se repondrá de la crisis sanitaria y económica este año, el próximo año, en el 2023 o en un mayor tiempo? Ahí la gente ya votó más de 400 votos, 29.8% este año. El próximo año, 19.5%, en el 2023, 22.5% y más tiempo, 28.3%. Santiago, hay un agujero de 2.500 millones de dólares, dijo Gustavo recién, y ya veo voces pidiendo aumento de impuestos para pagar con esto, pagar con lo otro, y no veo voces pidiendo un ajuste, un mejor gasto. ¿Se puede con el ajuste, el mejor gasto, cubrir ese agujero o hay que aumentar impuestos definitivamente? No, creo que intentar aumentar la tasa de impuestos en este momento sería desastroso y probablemente la suerte sería muy similar a la que vivió Colombia días después de que el presidente Duque presentó un proyecto de ley del Parlamento, que lo que trataba era todavía más dramático, ¿verdad? Porque quería evitar perder el grado de inversión que eventualmente lo perdió unos días después, ¿verdad? Así que yo creo que a esta altura ya nada me sorprende, no espero nada, pero ya nada me sorprende de la actual administración, pero sería un error tremendo. Yo creo que hay que seguir en la línea, creo que dentro de lo que estamos viendo, Tributación está haciendo un trabajo interesante en aumentar las recaudaciones, ampliando la base, disminuyendo la evasión, creo que es algo positivo, pero creo que hay un margen gigante para redireccionar el gasto público. Cuando hablamos de mejora del gasto público, nosotros estamos diciendo hoy echen a la calle a 100.000 funcionarios, pero hay un espacio tremendo que se puede generar en ahorro para poder direccionar y no tener que apelar solamente al endeudamiento. Así que definitivamente, Pipo, creo que sería un error. Económicamente no tiene sentido porque hoy aumentar la tasa de impuestos es cobrarle a los que ya están pagando impuestos y que no están pudiendo trabajar, ¿verdad? Porque nuestro problema, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama 267.000 paraguayos pasados en el año pasado, dejaron la clase media y entraron a los niveles de pobreza. Tenés todavía un porcentaje altísimo de personas que entraron al nivel de pobreza extrema. O sea, perdieron trabajo, perdieron ingresos, están enojados y el gobierno sigue trabajando, siguen cobrando, pero el privado no puede trabajar. Entonces, en esa ecuación, plantear encima de eso un aumento de impuestos es un suicidio. Sobre el gasto público, para contenerlo y hacer también una reducción, señor Gustavo, desde el año pasado se habla de eso, los esfuerzos parece que no fueron suficientes, pero este año, considerando que es un año electoral, ¿va a ser posible o son meras intenciones que se siguen expresando nada más? Te voy a contestar eso después de dejar en claro algo. La pregunta del disparador era la reactivación. Vamos a definir reactivación. Reactivación quiere decir algo que estaba muerto más o menos comienza a andar. Pero cuando nosotros nos fuimos del gobierno, la economía medía 40.000 millones de dólares. Hoy mide 33.000, 35, no sé, pues no se le cree lo más a nadie. Pero el poder adquisitivo per cápita, la plata que tienen los paraguayos en su bolsillo, es por lo menos $900 menos por año de lo que había hace 3 años. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al nivel de 2018? Ese no sabe nadie. Que no estamos haciendo nada. Yo recuerdo con Santi, nos reuníamos todos los lunes en equipo económico. No recuerdo una reunión de equipo. No hay luego equipo, menos económico. Entonces, este gobierno, yo
le decía a unos amigos, los que hoy son ministros, salvo el señor Llamosa, que era viceministro, ni uno le da la talla para ser director general en un gobierno serio. Vamos a ser sinceros, no tiene equipo. ¿Cómo vio con este equipo? Si vos le pones a lo de la juvenil de Cerro para jugar contra Chelsea, y vas a comer 20. Y eso es lo que tenemos, primer tema. Segundo tema, ¿qué se puede hacer para el tema de gasto público? Yo estaba ahí y Benigno López estaba acá, hace aproximadamente un año le dije, se puede cortar 500 millones aquí. Hoy les digo, se puede cortar 1.500 millones. Primero, pasar el presupuesto de obras públicas al sector privado porque ya no tiene más plata. No hay forma. Y lo segundo, yo hice un cálculo hace poco para un programa de televisión donde también estoy, de que en el rubro 200, que Santi conoce bien, que son los servicios no personales, en el 2019 y 2020 se gastaron 510 millones de dólares. Consultorías, heredia. Y en el rubro 300, que es insumos básicamente, se gastaron 600 y me parece que está bien, pero no se aumentó tanto tampoco en insumos para salud. Y en obra pública 1.750 millones de dólares. Ahí tenés 3.000 casi. Si la corrupción es 20%, ahí ya tenés un 600 que puede hacer desaparecer. Comprando bien, no comprando al pedo y no recibiendo vuelto y haciendo que las licitaciones se hagan sobre precios de mercado de verdad, tenés para ahorrar otros 600 millones de dólares. Entonces, este gobierno nunca intentó contener el gasto. Este gobierno tuvo como prioridad principal mantenerse en el gobierno para seguir robando. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, eso le da un caldo de cultivo a todos para que se arme todo este quilombo. Cada uno tiene una voz de qué hay que hacer, pero seguimos sosteniendo, porque en realidad lo que está agazapado detrás es aún peor que esto. Yo les aseguro que si llega a caer el presidente y el vicepresidente y se impone lo que está hoy en ese Senado, lo primero que va a correr, impuesto a la soja, impuesto a los ricos, van a hacer correr a todo el mundo y se van a tragar más plata. Si el impuesto nuevo fuera cuando agotaste tu presión tributaria, y bueno, lo veremos, pero sí, hoy no. Pero hay una realidad, o sea, nosotros no podemos tampoco ser tan ingenuos en no mirar la experiencia regional. No hay ningún caso de un país que haya aumentado la recaudación y los servicios públicos hayan mejorado. O sea, el país que tiene la mayor presión tributaria es Brasil. Y la situación de los servicios públicos en el Brasil es desastrosa. Lo mismo le pasó a Argentina. Argentina tiene una presión tributaria del 40% y tiene una burocracia voraz que cada vez quiere más recursos. Entonces, creo que Paraguay, dentro de este sistema tributario, es bastante bueno en el sentido de también mantenerle en línea a una burocracia que por definición es ineficiente. Las burocracias, lastimosamente, en el mundo no proponen la eficiencia en el gasto. Entonces nosotros tenemos que mantener a raya y acá va a haber muchas caras largas y mucha gente se va a enojar, pero el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto. Es nuestra responsabilidad desde afuera y ellos tienen que defender, vamos a gastar esto porque esto va a generar este impacto. No tenemos hoy esa claridad sobre cuál es la justificación de los gastos que están haciendo. Hoy yo decía también, empezar a enumerar lo que este gobierno no hizo. Yo creo que a estas alturas yo no sé si vale la pena, ¿verdad? Empezar a señalar. Ustedes todos los días le dan con un palo nosotros las denuncias. Y cuando estábamos en maquillaje, Gustavo Leite me decía, la gente está harta y hay que darle esperanza. Entonces acá viene la pregunta para ambos. ¿Cómo se replantea un proyecto post-pandemia que tenga la capacidad de Colorado, ¿verdad?, de aglutinar independientes, conservadores asustados de una izquierda tilinga, de una izquierda peligrosa, por ya sabemos cómo han actuado? ¿Cómo se replantea eso en este escenario? Cuando ustedes también, que son críticos y porque han trabajado en un gobierno anterior donde ha intentado hacer bien las cosas, pero cuando se refieren a los referentes de este gobierno, necesariamente van a tener que necesitarlos también para replantear este proyecto. No lo pueden dejar tampoco de lado. No sé si me explico. O sea, ¿cómo trabajamos para este replanteo, Gustavo, Santi? Yo primero. No, yo creo que Gustavo dio ya una aproximación en esto, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos gusta lo que hay hoy en el Poder Ejecutivo.
Pero la alternativa es todavía peor, así que tenemos que tragarnos esto y esperar hasta el 15 de agosto del 2023 que llegue un gobierno que esté validado electoralmente, ¿verdad? Y popularmente sobre una base clara de qué es lo que van a hacer de aquí para adelante para sacarnos de este agujero en el cual estamos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece bastante desagradable muchas veces tener que acompañar cosas que, bueno, está bien, creemos que están bien o creemos que están mal, pero la alternativa es peor. Pero también tenemos que criticar las cosas que creemos que se están haciendo mal, ¿verdad? Y esto, te decía hace un rato, aunque a muchos les genere malestar y hagan pucherito por nuestras posiciones, pero bueno, es la realidad. Entonces yo creo que este país se puede recomponer rápidamente, así como se demostró en el 2013 que el mismo país, con las mismas condiciones, pero con un equipo que tenía muy claro hacia dónde quería ir, convirtió al Paraguay entre el año 2013 y el 2018 en el país que más creció en toda América Latina. Y en el momento más difícil que tenía el Brasil, que era la crisis del 2015 al 2016, fuimos capaces de generar la mayor inversión extranjera proveniente de Brasil en la historia. Y Brasil le sobrepasó a Estados Unidos y a España, que eran históricamente los grandes inversores. Entonces, ¿cómo hicimos? A ver, yo creo que en línea con lo que habías gozado antes sobre, primero la caja, si no tenés caja no puedo hacer nada. El otro tema, la autoridad moral, la credibilidad, el carisma. Política es miedo, vos votás por miedo o votás por ilusión. Entonces, si vamos a ir a una elección por miedo, tenemos suficientes monstruos que nos van a asustar. Pero también nuestro candidato tiene que generar ilusión sobre la base de su vida, de su obra, de con quién está acompañado, de qué plan presenta. Y hay un tema que yo me olvidé, si bien es cierto, tiene que decir, no voy a robar, no voy a dejar que se robe. Tiene que abrir todo, absolutamente todo lo que pasó del 2018 al 2023 para que la justicia le lleve en cana a los que robaron. La gente está caliente no porque no hay vacuna. Bueno, sí está caliente porque no hay vacuna, pero está más caliente porque los que tenían que hacer que traigan la vacuna se están vacunando en Miami. Ese es el problema esencial. Tenemos que mirar qué es lo que nuestra gente está sintiendo. Está sintiendo que se le está robando y encima con esa plata los otros se están salvando cuando acá no se están salvando. Entonces, esas cosas tienen que ser. Si yo hubiera sido el presidente de la República, por más de que no tiene nada de ilícito ni de ilegal, que mis parientes se vayan a vacunar, más bien no hubiera dejado que ocurra. Porque el presidente tiene una investidura, tiene una autoridad moral. Él le tiene que transmitir a la gente por qué el capitán del barco es el último que se va. Se tiene que quedar ahí hasta que se salve o que se hunda con el barco. Y eso es lo que no vemos hoy. Vemos una gavilla que está llevando al país y está lastimosamente atrayendo a una izquierda muy irresponsable a venir a ver si ellos también no pueden comer una parte del botín. Estamos en el fondo del pozo ahora y eso generaría en todo caso que se puedan tomar medidas que antes no se podían tomar, porque si nosotros vemos que en un momento dado no hay plata para pagarle a esos funcionarios supernumerarios o no, las bonificaciones y los extras y los otros, y le dicen, mira muñeco, no hay para pagarte tu sueldo y el resto es para tal cosa. En este momento es el momento de hacerlo, estamos en el fondo, es el momento de tocar eso de por fin, de una vez por todas, meter la mano en esa cosa, en la caja prohibida, o hay que esperar más, hay que esperar que venga lo que pasa en Chile, lo que pasó en Colombia. Nosotros tendríamos que haber hecho los cambios probablemente antes de la pandemia. O sea, con la pandemia se vuelve más evidente qué hacer. Pero cuidado, Pipo, nosotros podemos empeorar. O sea, este país puede empeorar muchísimo más todavía. No vayamos a pensar que este es el fondo que nosotros estamos tocando. Ni en términos de vida, ni en términos económicos. O sea, acá hay que hacer un trabajo de contención de lo que queda de esta administración. Y ojalá la que venga en el 2023 con credibilidad, porque esa es la realidad. O sea, hoy hay una ausencia de credibilidad y en economía es fundamental la expectativa. Si yo no soy capaz de generar confianza, no hay empresario que vaya a invertir, y si no hay inversión no se contrata personal, y si no se contrata personal la gente no tiene plata para comer. Esa es nuestra realidad. Entonces, quiero nomás dejar claro esto. Nosotros, esa idea de que tocamos fondo, no, nosotros podemos
empeorar todavía muchísimo más. Y el mundo se está empezando a recuperar a una velocidad donde probablemente, no sé, de acá a fin de año, ya van a haber países que no van a estar hablando del COVID y nosotros vamos a seguir estando enterrando parientes porque no se previeron la compra de las vacunas. Y eso es peligroso porque después va a venir un enojo sobre nuestro modelo político y esto puede hacer emerger a figuras que ahí les quiero ver. Ahí no quiero ver a todos, ¿verdad? ¿Dónde podemos estar? Otro número preocupante, 400.000 nuevos pobres. Genera no solo esta pandemia, sino esta situación en general. Quédate tranquilo, la ministra del Trabajo dice que se está recuperando el empleo. Ese es el problema, lo que decía Santi. El gobierno, si encima de que no hace luego su trabajo, encima de que instala luego una corrupción institucionalizada, viene y te quiere mentir, ahí lo que te molesta. El presidente de la República tiene que estar cortando cabeza de todos los inútiles que tiene alrededor, ir cambiándolo aunque sea para generar esperanza. Entonces, 400.000 nuevos pobres, mañana 410.000, pasado mañana 420.000. Este es como la deuda de Estados Unidos, el relojito. Entonces, yo creo que aquí, vos decías, los supernumerarios, yo vaticino una crisis de caja este año. Va a haber. ¿Y qué va a pasar? El gasto de personal, Santi, Administración Central debe ser 2.700, 2.800 millones de dólares. Sueldo, todo lo que es gasto de personal. Ahí hay para cortar 300 porque hay viático, gratificaciones, remuneraciones. Va a tener que hacerse forzado. O sea, lo que el gobierno no quiso hacer nunca para no perder el apoyo político de sus empleados públicos, va a tener que, ¿saben qué, muchachos? A ver, el sueldo o no hay más nada. Así de mal estamos. Eso es lo que hay que hacerle entender a nuestro gobierno, que ellos van a ser los responsables. Y yo siempre digo, Marito ya escribió la primera parte de su epitafio, no sé cuánto va a vivir, Dios va a decir eso, pero va a decir, aquí ya es el peor presidente y el más corrupto de la historia de Paraguay. Eso está escrito. Nadie va a cambiar, ni si viene a repartir plata. Entonces, despertate, hacena por lo menos las reformas, hace algún desgaste más, porque ya te da igual. Y sacanos, danos algo de luz, poné gente de primera, paren de robar. Eso es lo que estamos necesitando en este momento. Pero Poco, Gustavo, si hay no, una cuestión que vos estás, me parece que ya el año pasado no alcanzó la plata para pagar todo y se usó parte de los 1.600 millones para pagar eso. O sea, se prestó para seguir manteniendo la estructura del Estado completita y funcional, sin ningún descuento. con un agravante, se le dijo al Congreso que iba a hacer para eso. Ahora este año se le va a ir ahora al Congreso, no sé en qué momento, con una nueva historia, que le van a dar putibó, que el putibó es lo peor que se pudo hacer. ¿Cómo vos le vas a ayudar a gente que no sabes quién es? El día que se audite el putibó no va a alcanzar una nueva cárcel para llevar en cana a todos los que estuvieron metidos en eso. ¿Cómo va a controlar que le va a dar plata a 1 millón de personas? No existe. Vos le hubieras dado la plata a las empresas formales, a las que pagan impuestos, a los que mantienen empleados. Yo le dije a Benigno López acá, estás haciendo una peligrosa argentinización de la economía paraguaya. Porque el informal se nutre del formal. No es al revés, no es que la economía formal se nutre de la informal. Tiene que andar la formal para que el informal haga algo, venda una empanada, lleve la carretilla. Pusieron todo al revés, nunca hubo liderazgo aquí. Esa es la realidad. Tenemos todavía 2 años de esto. Podemos vivir estos años puteando o hagan algo, por favor. En política pública me refiero, es demasiado importante no solamente lo que hagas, el diagnóstico y la medida, sino quién es el que la hace, el mensaje, quién lo comunica. Entonces, hoy tenemos una serie de crisis de credibilidad, hay una ausencia de credibilidad. Entonces, esto es peligroso para lo que todavía nos queda por delante, ¿verdad? Para mí esa es la parte más importante. Entonces, Gustavo, yo, no sé, 50 otras personas de derecha, de izquierda, de centro, le pueden decir al presidente, este es el camino, no te vayan a equivocar, este es el camino. Pero lastimosamente, por más de que él le haga caso a las mentes más brillantes del Paraguay, carece de credibilidad. Entonces, ¿cómo recompone? ¿Tiene capacidad de recomponer? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es control de daño. Hay que tratar de aguantar de que esto no se le vaya de las manos. Pero si él al mismo tiempo quiere Baretepe entrar en la campaña en Asunción, Baretepe quiere entrar de contramano en la elección de las autoridades en el Parlamento, entonces, hermano, él solito está acabando. Entonces, esa es la realidad. Cuando él dice, yo no me voy a meter en una campaña, y se mete en la campaña, y opera, y le extorsiona
a dirigentes para que vayan a apoyar a un candidato por si no le va a sacar de su cargo o le promete algo. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta seguimos debatiendo con nuestros invitados. Pausa, ya venimos. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en Twitter. ¿Crees que Paraguay se repondrá de la crisis sanitaria y económica? Este año, 36.2%. El próximo año, 16.4%. En el 2023, 20.4% y más tiempo, 27%. 622 votos en total y la gente es optimista con respecto a la recuperación este año. Jorge, yo Sí. puedo hacer un comentario sobre Sí. la pregunta en general, ¿verdad? Que yo creo para la audiencia es importante también visualizar esto. O sea, la economía paraguaya en su conjunto puede tener un crecimiento económico, pero no quiere decir que todos los paraguayos dentro de esa economía van a estar bien. ¿Qué es lo que ha empujado tanto el año pasado como este año a la economía paraguaya? El sector primario, la agricultura y la ganadería. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando miramos y le estamos escuchando a autoridades del gobierno decir, en marzo tuvimos un repunte económico, claro, contra una base del año pasado que estaba por el piso. Entonces, vas a tener algunos sectores económicos que se van a empezar a recuperar o que le está yendo inclusive mejor de lo que le iba previo a la pandemia, porque el agro en el año 2019 tuvo un pésimo año, previo a la pandemia. En el año de la pandemia hubo una recuperación, un año posterior está siendo beneficiado de unos precios extraordinarios, ¿verdad? Entonces, eso es positivo, hay que valorarlo, hay que analizarlo objetivamente. Pero el porcentaje mayoritario de la población que trabaja está en el sector de los servicios y ese sector está agonizando y ese sector no se va a recuperar en el año 2023, perdón, en el año 2022. Esa es la realidad. O sea, nosotros no vamos a ver ni este año, ni probablemente el año que viene. Porque ese sector se va a recuperar cuando empiece a haber inversión privada, ¿verdad? Y hablamos mucho del tema del gasto público, la inversión en infraestructura. Eso es 3% del PIB. El sector privado invierte 15% del PIB por año. Entonces, mientras vos no le veas a un sector privado entusiasmado, motivado, invirtiendo, y ni qué decir a inversores extranjeros que vengan al Paraguay, ese sector terciario no se va a recuperar. Esa es la realidad. ¿Qué se hace? Sí. Perdón, Jorge, quiero tomar lo que había mencionado Gustavo Leite con respecto a Putibó, ¿verdad? Que permitió ciertas irregularidades, no hubo control, pero finalmente sí pudo ayudar a ciertas familias que se quedaron sin ingresos y siguen sin ingresos, tal vez, ¿verdad? ¿Qué se hace hoy con esa gente que está peleando día a día y que por más que se incentive al sector empresarial, capaz no llega a trabajar con esas empresas? ¿Qué se hace con esa modista? Tuvimos acá gente que apoya eventos, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Cómo se responde a esa gente si no es con ese tipo de plan como Putibó 2.0 o Putibó de Fronteras? ¿Qué es lo que se puede hacer, verdad? Teniendo hoy esa realidad de gente incluso que está sin ingresos y que tiene que pagar los medicamentos de su familiar en los hospitales. Y lo primero es que haya medicamentos para sus familiares en los hospitales. O sea, hay cosas que no se pueden pasarle a Putibó también. Y hoy existe Putibó medicamentos también, ¿verdad? Y hay que ver cómo funciona y de qué plata va a salir. Yo creo que aquí lo que tenemos es una brillante oportunidad de generar boom económico. Porque si no, no nos va a alcanzar todos los Putibó. Lastimosamente no veo a nadie en política que diga vamos a cortar el Putibó. Porque se lo dije a Benigno aquí, una vez que vos instalaste, le va a encantar a la gente. Dentro de los recipientes de Putibó hay paraguayos guapísimos que merecen. Y hay un montón de avivados que no hacen nada. Y bueno, pues es la regla cuando vos armás este tema y haces rápido y es una respuesta política a una situación como esa.
Nosotros tenemos que generar lo antes posible boom económico. Yo hablé en su momento sobre los fondos de Itaipú. Otro tema, estamos dejando que Brasil nos lleve con la panza y va a llegar un momento de, meu irmão, ya bajó a tarifa, no podemos hacer nada. Otro tema que puede dar pie a 17 programas. Entonces, Paraguay necesita generar unos fondos para dinamizar de una manera extraordinaria nuestra economía. Nosotros, cuando trabajamos con Santi junto en el gobierno, crecíamos a 4,5 por año compuesto y era la mitad de lo que necesitábamos. Pero había que seguir. Entonces Paraguay necesita crecer a 10% por año por los próximos 10 años para que los que hoy tienen PTO sean microempresarios. Mientras tanto, les van a tener que dar lo que yo no estoy en contra del PTO per se, porque para eso hay Tecoponá y demás, pero vos para darle al Tecoponá, ves, revisás, existe, tiene hijos, se va a la escuela, se va al control médico, el PTO indiscriminado, lo que yo estoy en contra. Tiene que ser de verdad, controlable. Le vamos a dar, si le damos PTO a Jorge Torres, estamos dando mal. Y eso es lo que no hay. Aquí se hizo el PTO como una especie, vamos a sacarnos encima, es decir, que llegamos a 2 millones de paraguayos. Y no sabemos si son los que están necesitando o no. Y a los que necesitan tal vez hay que darle más. El subsidio per se nunca es malo cuando tiene un destinatario específico, tiene una condición específica y tiene un tiempo determinado. El subsidio perenne es el que funda los países. Sí. Para ir cerrando, esto que pasó ayer que veíamos con el ex ministro del Interior, ex jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, ustedes que son políticos, que están en actividad, que están todavía en la arena política, quieren conquistar de vuelta el poder, ¿no les interpela esta situación con la reacción de la gente? ¿No le perdona? Pero le gritaron de todo de vuelta a él. Por lo visto, él es ¿cómo decir? El referente principal, el rostro más criticable y cuestionado del gobierno, si bien hoy ya no tiene un cargo público encima. El principal embajador de la corrupción, quiere decir. Exactamente, ahí está. Y la pregunta es si tiene merecido o no el título. Y tiene. Algo que embajador es corto, diseñador, programador, fomentador y ejecutor. Pero, a ver, yo creo que la gente actúa porque él le da la oportunidad. No quiero decir si yo hubiera sido él porque no quiero ser como él. Pero si yo hubiera sido él, se hubiera venido en un avión privado para que para que no se exponga eso. No sé quién era la señora que estaba al lado, imagino que es su esposa, su novia, porque a la que le hace pasar mal a la gente que está alrededor. Él ya está con la piel así de gruesa. Y eso va a ser una constante. Y quiero verle, no sé cuánto va a durar Marito, quiero verle a Marito yéndose al supermercado cuando deje de ser presidente. O al mercado. ¿Ustedes creen que le van a aplaudir? No. Entonces, nosotros tenemos todavía, gracias a Dios, yo sé que Santi anda sin guardia, yo también, y no quiero alertar a nadie. Yo cuando era ministro le dejaba mi guardia los viernes a la noche y me movía yo solo en mi camioneta. Y después, el lunes a la mañana, me venía a buscar porque era un protocolo. Y nosotros quisiéramos seguir teniendo esa libertad porque eso no tiene precio. Entonces, yo creo que cuando uno está en función pública, como nosotros estuvimos, tiene que poder hacer como nosotros. Entré con tanto, salí con tanto y lo que salí es bien menor de lo que tengo ahora. Entonces hay que poder mostrar que uno no se enriqueció. ¿Y cómo se hace? Con las declaraciones juradas. Hoy esconder la plata es imposible. Entonces yo me puedo mirar a la cámara y decir, yo entré con tanto, salí con bastante menos. Bueno, y cada uno hace eso. Yo no sé si ellos van a poder hacer eso, pero si hacen eso y encima lo que hablábamos en línea, te subís a business y en Copa te embarcan primero el business. Entonces todos los pilas que entran te ven en business, tomando el champán. Y mira, viejo, me parece que te estás pasando de la raya, estás buscando que te puteen. ¿Cuándo te podías haber subido último? Espera un poco, yo vi la foto, yo no vi este video. ¿Puedes poner audio? A ver. ¡Ladrón de mierda, ladrón! ¡Bájese, rata! ¡Ladrón, ladrón, ladrón, ladrón! Ahí empezó, ¿verdad? Damas y caballeros, en este momento estaremos iniciando el proceso de desembarque. El mismo se realizará en grupos de 6 filas a la vez. ¿Quién se baja Por primero? favor, permanezca sentado. ¿Quién se baja primero? ¿Quién se baja primero? Rata. Dale, ahí se baja. ¡Bájate, pues, rata! Pueden desembarcar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, rata!
Ahí está, idiota. Juega, pues, inútil. ¡Inútil! Ladrón, carajo. ¡Ladrón! Ladrón de mierda. ¡Ladrón de mierda, ladrón! Bájese, rata. Ladrón, ladrón, ladrón. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba, esto también, a ustedes, digo, les tienen que interpelar. O sea, por supuesto no son responsables de esto, pero es esta reacción ciudadana, esta reacción de la gente, lo que pasó en el restaurante. No puede salir de la calle este señor. Es una llamada de atención para la clase política, este hecho que parece así, hasta anecdótico particular con Juan Ernesto Villamayor, pero les tiene que interpelar. Pero atender la dimensión. Este es el señor que entre sus perlas defendió que un abogado lleve 26 millones de dólares para intervenir en un acuerdo entre dos países para ponerse de acuerdo en una deuda de una entidad de un país con la de otro país. Entonces, si te pones ya a pensar de que las cosas descabelladas que él propone, dice, no, eso es normal, entonces merece esta puteada de la gente. Yo espero que la gente no llegue a los puños y a la violencia. Pero si vos te buscás y si vos salís y le incidentás a los perros, como te digo, si llevaste lo que llevaste y tenés plata y comprate un vuelo privado de Miami aquí y no te les ponga a la gente y sobre todo no te vayas en business, pedir la última fila en todo caso de clase normal, digamos. Entonces, esas cosas son las que le enerva a la gente. Que encima que hiciste una mala administración, encima que justificaste algo, entre otras cosas, dije yo, ese tema de la negociación de Petropar nomás, no te vayan en business. No sé cómo decirte, le estás como que inflamando más. Está tocando el culo, no querés decir. Y sí, yo pues soy educado. Sí. Jorge, yo lo que creo es que, y es importante también, porque hoy la política en general está siendo muy cuestionada, ¿verdad? Y tanto Gustavo como yo tenemos ganas de poder contribuir, pero ninguno de los dos vivimos de la política. El 15 de agosto entregamos nuestros cargos, yo mucho antes, ya en junio del 2017 para ser candidato. Y no vivimos la política, no vivimos un cargo público, pero sí sentimos la responsabilidad de poder contribuir en un debate que en algún momento nos pueda llevar eventualmente a poder estar en la administración pública nuevamente, en un cargo que se está convirtiendo en una carga pública cada vez más pesada, que no conoce de privilegios económicos y que no conoce de privilegios, digamos, de satisfacción. La gente cada vez te felicita menos por estas cosas. Entonces, ese es un camino difícil y nosotros también tenemos que decir que así como hay casos como este tipo que se ganó el desprecio de la ciudadanía, también hay gente que hace bien las cosas. Y también hay gente en la administración pública y nosotros necesitamos que gente buena se meta en la administración pública. O sea, yo tuve casi 20 años en la administración pública. Yo reivindico el trabajo del servidor público. Pero también reivindico que si hay alguien que hace mal y tiene que tener primero el peso de la justicia y si la justicia no cae, tiene que tener el escrache ciudadano. Sí. Bueno, muchísimas gracias ya se nos fue la vuelta, estamos con los médicos, el director de terapia, la doctora también de vigilancia de enfermedades, Leticia Pintos. Esta es la realidad del día a día, cómo estamos en materia de salud, ¿verdad? Yo creo que ahí está toda también nuestra atención, todo el día. Este escrache de Villamayor, la gente que le gritaba, gente que a lo mejor, gente que afortunadamente forma parte de una población privilegiada, que puede ir, que puede costear su pasaje a Miami, pero el culpable, ¿por qué esta gente se va? Esta gente no se va para hacer playa nomás, esta gente se va obligada, forzada a vacunarse lo que acá no encuentra, a buscar lo que acá no hay, ¿verdad? A mí me llama la atención siempre que cuando comenzó la pandemia el gobierno hacía propagandas de que éramos el país que menos problemas teníamos para la pandemia. Ahora nos estamos comiendo al no hacer nada y esperar que Dios solamente nos iba a ayudar y hoy somos uno de los peores del mundo. Pero hoy la culpa tiene otro. Cuando éramos los mejores era el gobierno, la vigilancia sanitaria, el ministro, Mazzoleni, bla, bla, bla. Se pelaban toda la cabeza a su compañero para ser como él. Ahora la culpa tiene la gente. Entonces no puede pues ser tan incoherente todo. Yo creo que si uno se pone a mirar el día que se audite la plata que vino para salud de la emergencia, cómo se usó, dónde se usó, va a ser también tipo el PTO. Porque esa plata se está yendo a otra cosa y es evidente y se sube. Yo lo que no veo hoy, lastimosamente ustedes son una de las pocas raras avis que hay,
que están denunciando esto. Sus colegas, medios de comunicación señeros de Paraguay, tiran una bombita, después ya mira para el costado y siguen con otra historia. Entonces también desde los medios de comunicación, sin censura, también se puede hacer patria. Hay que seguir y hay que denunciar todo. Y el que se enoja, mala suerte. Lo que no se puede hacer es mentir o hacer de tipo CADEP, mentir a propósito. Eso no. Pero si contás la verdad, nadie se puede enojar. Así mismo. Gracias, Gustavo. Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. BRCar es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FullNet tienes control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BRCar al 417-5000. BRCar es de barcos y rodados. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, tema salud. Está la doctora Leticia Pintos, directora de Redes de Servicio del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora? ¿Cómo están y a toda la audiencia? ¿Cuántos vacunados dijo que hubo hoy? 596. ¿Y por qué tan poco? ¿Cómo leen esa situación ustedes? Y se hizo una encuesta con las personas que se registraron pero no acuden a la vacunación. Y hay una serie de respuestas, pero una gran mayoría es de que uno puede llegar al centro vacunatorio, sobre todo en el interior, porque les queda lejos, y en área central hay muchas dudas sobre la vacuna. La duda es... Duda de marca sobre todo, yo creo que es. ¿De la marca? Sí, en realidad todas las vacunas son buenas. Eso Claro. es el mensaje que tenemos que hacerle entender a las personas. ¿Existe posibilidad de liberar el plan de inmunización ante COVID? Dijo hoy el doctor Carlos Morínigo que no se puede rogar en este momento o esperar a que la gente decida ir, ¿verdad? Considerando la cantidad de contagios. ¿Es una posibilidad de esa o no? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que tomar dos cuestiones, porque está el registro que es voluntario. Y te pongo un ejemplo. Si yo tengo registrado y reservado 300 lugares para un acontecimiento, tengo que preparar para 300 lugares. No puedo preparar para 300 lugares y tener 150 platos de comida. ¿Y qué pasa si vienen todos? Entonces, ese es el temor y por eso es que se usa esta franja y por cédula y por semana. Ahora se va a liberar 3 años más. Vamos a ver en el transcurso de la semana cómo va y ahí se va a ir viendo, porque realmente hay muchos registrados, pero no acuden a los centros vacunatorios. El número de registrados, creo que es el 50% de los registrados se vacunó, estuve viendo según lo que estaba en la página del Ministerio de Salud, y en la mayoría de los países que estamos viendo, el que más vacunaron, 54 o 56% vacunó Israel. Independientemente de que hay un sector grande que son menores, qué sé yo, pero la tendencia es que la mitad de la población, en Estados Unidos pasa lo mismo, Jorge, están rogándole a la gente, premiándole, haciendo promociones para que la gente se vacune, porque un 50% de la población no se quiere vacunar. Entonces, prever que ahora va a bajar a 62, yo sé que ya, por ejemplo, ahora en Encarnación hay cola ya esta noche para vacunarse mañana, hay gente que está guardando lugar. Pero ¿va a pasar nomás eso o a medida que baje la cantidad de la edad de la gente tiene más miedo, es más consciente, tiene más movilidad, no sé qué? Y es algo muy dinámico, vamos a ir viendo, pero es la estadística, como dijimos recién, el 50% de la población es la que se quiere vacunar y sin embargo hay muchos registrados en Paraguay, pero no acuden todos a vacunarse. Está el doctor Ángel Núñez, director de terapia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estamos en terapia? Una situación complicada siempre en terapia intensiva, alto nivel de ocupación de camas, pacientes aguardando para ingresar a terapia intensiva. Siempre es compleja la situación en UTI. ¿Cuánto están esperando por una cama en UTI, doctor? El reporte de esta tarde era de 203 pacientes aguardando por entrar a terapia intensiva. 100 de ellos son pedidos reiterados de días previos y 103 son pedidos nuevos que surgieron en el transcurso del día.
En el día de hoy solamente es el 50% de los pedidos, o sea, el aumento es significativo. Y suele ser esa la relación entre pedidos reiterados y pedidos del día, 50% aproximadamente a lo largo del día, variando el número total siempre entre 150, 130, es el número más bajo que solíamos manejar. El promedio de días que la gente ocupa la cama de terapia, ¿cuál es? Junto con esta variante P1 Manaos que ingresó hace unos meses atrás, nosotros vimos que cambió el paciente tipo que entró a UTI y con eso también el promedio de internación. Al principio de la pandemia teníamos unos 13 a 14 días aproximadamente de estadía dentro de la terapia intensiva y ahora ese promedio se prolongó a 19 días aproximadamente. Algunos pacientes más, otros menos dependiendo de la evolución de la enfermedad en ellos, pero se prolongó bastante. Doctora Viviana De Gea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto acompañarles. Se queda, dijo el viernes, estamos en el horno. Yo recién repetíamos hoy al inicio, qué fuerte ese término, estamos en el horno. O sea, tiene varias interpretaciones. Estamos, no sé, nos fuimos a la B. ¿Cómo interpretan eso ustedes? ¿Por qué se queda, dice, estamos en el horno? Y realmente es el peor momento que estamos viviendo, incluso teniendo en cuenta lo que está diciendo el doctor Ángel, ¿verdad? O sea, los números duros y crudos son los que terapia maneja. Las terapias manejan tener una lista de espera de más de 100 pacientes para ingresar a una sala de terapia y la cantidad de fallecidos que tenemos al día y por semana. O sea, estamos ya cerca de los 9.000, si es que no pasamos, los 9.000 el día de hoy. Entonces, realmente, en comparación con todo lo que fue el 2020, estamos en el peor momento de la pandemia y con tendencias a seguir empeorando. Entonces, entiendo que es una expresión también muy dura y muy fuerte, pero es la realidad que estamos viviendo. ¿La sobrevida de la enfermedad hoy en día mejoró o en estas variables empeoró? O sea, porque hay más casos, obviamente, hay más fallecidos, pero la gente que entra a terapia hoy es el mayor el porcentaje que fallece que antes o no. Bueno, si miramos los números, o sea, los números totales obviamente son mayores. Y bueno, como decía el doctor Ángel también, ¿verdad? Esta variante tiene un comportamiento distinto, yo creo que eso es lo que ellos ven también, en el sentido de que si bien sigue siendo la misma enfermedad, la agresividad o el requerimiento que tienen los pacientes es mayor. Entonces, la mortalidad en sí ha aumentado, ¿sí? Y además la cantidad de personas enfermas al mismo tiempo es lo que hace que... Enfermas graves. Claro. Está también el director jurídico de la Superintendencia de Salud, Freddy López. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, este tema que pasó con este sanatorio, estaban contando la manera en que se comportaron. ¿Ya hay una intervención en concreto por parte de ustedes? Y el miércoles de la semana estuvimos ahí. Le habíamos emplazado por 48 horas para que nos puedan proveer de todos los documentos que le hemos solicitado en su oportunidad. Nos volvimos ahí el viernes y retiramos los documentos. En ese lapso estamos ahora. Creo que para a más tarde el viernes, la próxima semana, de la semana que está entrando, tendremos el panorama más claro con relación a esa denuncia formulada. Es así, como dijo, el abogado del Samaritano, que no existe un ente que les pueda regular cuántos ellos se deben exigir para el ingreso a terapia en cuanto a monto, ¿verdad? Esa creo que es una postura de ellos. Yo respeto, pero no coincido con ellos. Aparte de la superintendencia, es un ente contralor, no somos el ente regulador. Pero se puede pedir ese monto, ¿eso es correcto para un particular o bien para una persona que igual tiene seguro privado de medicina? A mí me parece particularmente que no deberían de pedir, atendiendo la situación en la que estamos, yo por lo menos no coincido con esa situación. Ellos, desde el punto de vista que es un sanatorio privado, pareciera ser que manifiestan o que dan a entender que nadie les puede influenciar o darle un límite de conducta, pero habría que ver eso. La discusión más bien es el tema, por un lado, el tema de la deuda o del gasto o lo que ellos cobran. El sobrecosto. Hay una discusión de sobrecosto, de que se cobra de más, de que se le agregan cosas. Esa es una discusión. Y la otra discusión era la situación particular de este sanatorio, que no podía retirar el cadáver de la persona fallecida si no abonaba la suma. Era una especie de coacción grave, o sea,
era un delito de acción penal pública lo que estaban cometiendo, que luego, ante la presión de los medios y compañía, ellos ceden ahí, dicen, no, que retire el cadáver, pero que hay un montón de denuncias de gente que no sale del sanatorio si no paga, que no le dan el alta, que no le dan el certificado de función. Pero, pero ahí también hubo una denuncia en particular, que era que la persona estaba en sala común y para pasar la terapia también le exigieron otro monto. Pipota, claro, nosotros cuando llegamos, pero era otra, nosotros llegamos por un caso puntual, una denuncia de una señora Karen. Al llegar estaba la señora reclamando el cadáver del padre. Y como que vieron el logo que teníamos, alguien de la superintendencia se nos acercó, nosotros también estábamos interesados, tratamos de mediar con ellos, nos explicó la situación. A partir de ahí hablamos con el representante legal del sanatorio, le explicamos cuál es la situación. Prisión por deuda no existe, y mucho menos retener un cadáver de una persona. Entonces le explicamos, le hicimos pasar también a la señora, a la hija del señor quien falleció en ese momento, y le dio el certificado de defunción y lo retiró. Luego a la tarde atendí un número de teléfono que no conocía y se me presentó como el señor Millán, me manifestó de que iba a condonar la deuda de esa señora, de los 70 o 72 millones que eran. Iban a condonar, no se le iba a cobrar más nada. Eso fue lo que me dijo a mí. ¿Cuál es este nuevo caso, director? Te estamos hablando del caso cuando nosotros llegamos. Había una persona que estaba reclamando retirarle a su padre. Justo era el momento que nosotros llegamos como para auditar, el día miércoles en el transcurso de la mañana. Nosotros llegamos por una denuncia, por un sobrecosto que había presentado en su oportunidad Karen Martínez, creo que la hija de la señora, la usuaria que estaba ahí. Al llegar nosotros había otro lío entre el familiar del señor que falleció ahí y más el sanatorio. Pero resulta que era por un problema de retirar no el cadáver, que ellos le estaban impidiendo por el hecho que le tenían una deuda de 70 millones ahí pendiente. ¿Y el caso nuevo? Hay una denuncia, hay una grabación nueva de una denuncia donde también ya había pasado la semana pasada eso mismo. Cuando hay una discusión, primero presentan una cuenta de 100, 120 millones y cuando no pueden pagar empiezan a hacer contraofertas, como si fuera un vendedor de ambulante. Y hay casos en que dicen de repente, las denuncias que nosotros vimos inclusive en los medios, dame un 60 y ya está, entrégame tu auto. Pipo, te interrumpo. Ese es el mismo caso de la denuncia que nosotros tenemos, que era al principio era de 180, luego te hablo según la manifestación de la denunciante que se fue hasta nuestra oficina. De 180 dice que le dijeron bajar a 120, no llegaron a un acuerdo y le dijeron que te bajo a 70 y arreglamos ahí. Ese es del primer caso que estamos hablando. Y el otro caso creo que de 50 le ofrecieron 25, o sea, la mitad otra vez. Llama mucho la atención, doctor, porque si vos tenés costos de tener un paciente, no, o sea, no es lo mismo, qué sé yo, estoy dando un servicio que yo puedo cobrar lo que yo quiera cuando yo tengo insumos que tienen un costo, ¿verdad? O sea, hay algo raro, ¿verdad? O hay una sobrefacturación del 100% y yo puedo reducir el 50% del precio. Y por lo menos es bastante llamativo. Al audio que te estás refiriendo, el que yo tengo, que me llegó ayer también, que en el día que nosotros nos fuimos a intervenir, estaban unos pacientes también con unos familiares, que también dice que le pidieron los 50 millones, como que vio que estaba la gente de la superintendencia y bueno, te depositame 25 y entras ahora. Pero esa gente le depositó y entraron. El nombre de la persona no conozco, ni siquiera el nombre. ¿Entró en terapia? Sí, entró en terapia. Es lo que me dice en el audio. Belén, pone a punto después, cuando te pidamos después vamos a escuchar ese audio. Vamos a escuchar después ese audio. Doctora Leticia Pinto, ¿cuál es el doctor Ángel hablaba hoy esperando terapia más de 200 personas? Así es. ¿Cuál es el promedio de espera para UTI? Promedio en días. ¿Perdón? Promedio en días. Promedio en días. Y tenemos gente que espera 5 días, otras personas que esperan 3 días. Ese promedio de días de espera está muy relacionado a la gravedad de los pacientes, Jorge. Tenemos que tener en cuenta que existen de esas 203 personas que están esperando, hay un grupo que está ya intubado, hay otro grupo que no está intubado, hay otro grupo que necesita mascarilla con reservorio, pasar a una máquina de alto flujo y no hay donde están. Y todo eso influye a la hora de, si se libera una cama ahora mismo, les doy un ejemplo, tenemos 203 pacientes esperando y ahora salta un paciente que está en Encarnación, embarazada de 33 semanas de 19 años, que satura 40.
esa pasa a ser la prioridad uno porque satura 40 y necesita una atención inmediata, intubarle inmediatamente. Probablemente los otros que están esperando, los reiterados sobre todo, son pacientes que están ya en las salas de urgencia, ya están con respirador, ya están con la máquina de alto flujo, ya están, digamos, la atención, ya están recibiendo la atención. Si bien no es lo mismo una urgencia que una sala de terapia intensiva, pero ya están recibiendo la atención y salvar la vida es lo más importante. ¿Y el porcentaje de mortalidad en UTI cuál es? En terapia intensiva fallecen el 40-45% a nivel general. Hay hospitales que tienen tienen un 30% de mortalidad en terapia. Recién, Pipo, cuando preguntabas el tema de cuánto tiempo duran, ahora están más tiempo los pacientes en terapia y están más tiempo los pacientes más jóvenes en terapia. La resistencia pues es distinta. Los pacientes más jóvenes no tienen un corazón deteriorado, no tienen el pulmón deteriorado, entonces eso hace que su organismo sea más resistente y perdure más tiempo en terapia intensiva. Pero termina falleciendo también. Claro. Sí, pero a veces se quedan, en vez de estar 20 días, se quedan. Hay pacientes que están 70 días en terapia intensiva y salen, y otros que están 70 días y fallecen. O sea, esto es muy dinámico y muy difícil de poder tomar ciertas decisiones. Por eso es que nosotros tenemos un grupo de médicos que todo el tiempo están analizando los pacientes, los pedidos que tenemos, cuáles son sus signos vitales, a ver cómo está. De repente te llaman de la guardia a un hospital, empeoró mi paciente, entonces ese pasa otra vez a ser prioridad. Ese es el mecanismo de trabajo. Dos, para sacar un poco un título de esto, digo, de 5 días promedio general, digo, hay casos particulares que explico, pero en general 5 días de espera hoy de terapia. Y mortalidad de 10 que entran, 4 fallecen, digamos, ¿verdad? Ese es el general. De 10, 4 se mueren. Así mismo. Directora, perdón, Pipo. La preocupación es verdad, esa gente que espera, ¿verdad?, por una cama de terapia intensiva, pero hay otra realidad que es la posibilidad de hoy sostener esas camas de terapia intensiva funcionando, no solamente por el personal médico, sino también por el oxígeno. Desde el viernes estamos escuchando que en Concepción, Coronel Oviedo, incluso se habló de la muerte de algunos pacientes por el suspenso que hubo en un momento dado por el oxígeno. Entonces, tenemos esa gente que espera por el espacio físico en terapia intensiva, en cuidados intensivos, pero ¿se pueden sostener esas camas hoy? Es también otra preocupación para ustedes, ¿verdad?, las que están funcionando. Y el problema del oxígeno es tanto en las salas normales como en terapia intensiva. Si en un hospital falta oxígeno, también falta en terapia intensiva. Entonces, sostener el tema de oxígeno es un tema que nos tiene en vilo todos los días, las 24 horas. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, hace una hora me pasaron el resumen de cómo estamos y en la mayoría de los hospitales estamos en un proceso delicado de oxígeno y las empresas se mueven una a otra. Hay que tener en cuenta que se creció muchísimo, se aumentaron muchas camas, entonces el tema de oxígeno se ve un poco más forzado a proveer. Lo que antes duraba una semana, ahora dura 24 horas. Entonces, las empresas, su logística, a Concepción ayer, cuando empezó a faltar, usaron los balones que había por toda la ciudad, llegó el oxígeno, se vuelve a cargar y es realmente un trabajo fatigante para todos, pero es nuestra realidad y tenemos que seguir con eso hasta que cuando Petropar funcione o ACEPAR, perdón, bueno, cuando todo eso ahí pues, se podría regularizar un poquito más, pero no es tampoco realmente es un problema que lo vamos a vivir y lo vamos a vivir por un buen tiempo, no es que vamos a solucionarlo rápido. Ese es un problema que más o menos tenemos que aprender a lidiar. Doctora, bajó, desde que se empezó a vacunar hace 2-3 meses a la gente de determinados grupos etarios, bajó la cantidad de pacientes de ese grupo, o sea, dejó de entrar tanta gente mayor de tantos años, mejoró, digamos, la cantidad de pacientes que hay con esa edad, que yo 75, 85, 70 o... Hasta ahora no vimos grandes diferencias, Pipo. Pero estamos todavía en periodo de que ahora tendría que empezar a mejorar eso.
pero todavía no se ve. Lo otro que me dicen acá para consultarle, porque vemos en este reporte de todos los días del Ministerio de Salud los que fallecen pacientes jóvenes. Vemos todos los días menores de 60 años. ¿Por qué fallecen los pacientes jóvenes? Y la mayoría fallece porque estuvimos viendo que este tipo de enfermedad, la variante P1, daña mucho los pulmones. Y al terminar, la gente termina falleciendo por una falla multiorgánica, porque esa falla pulmonar con el tiempo conlleva falla de otros órganos. Y cuando vos no le pudiste recuperar al paciente enseguida, terminan fallando otros órganos, terminan necesitando diálisis, terminan con una falla cardíaca también y fallecen por eso. Por eso fallece la gente joven. Doctora Viviana, los principales factores de riesgo que inciden en la mortalidad, ¿cuáles son? La edad en primer lugar y ya prácticamente en segundo sería la obesidad. O sea, muchos de los pacientes jóvenes que hacen ya falla multiorgánica, lo que tienen de patología de base, digamos, es la obesidad. Recordemos ¿Por qué la obesidad es un factor? ¿Qué proceso tiene el virus? Pues yo sé que entendí que el virus lo que hace es crear trombosis dentro de los alveolos del pulmón, algo así. ¿Qué tiene que ver la obesidad con eso? O sea, ¿por qué la obesidad? El mecanismo es mecánico. Vos sos obeso, tus pulmones tienen el mismo tamaño en todas las personas, pero la diferencia es que en el obeso está cubierto por grasa. Entonces, cuesta más respirar cuando tienen una enfermedad, cuesta más ventilarles cuando están en respirador. Al obeso paraguayo de panza grande no le puedes poner boca para abajo, que es una de las maniobras para reclutar oxígeno. Entonces, todo eso influye. El tratamiento del paciente obeso es muy complejo porque hacen deficiencia de insulina, rápidamente hacen falla cardíaca, falla renal. La diabetes en sí, la obesidad en sí, hace que uno esté más susceptible de estar más enfermo. Darle a un paciente obeso también es mucho más complicado en ese sentido. La sedación rápidamente migra al tejido adiposo y se deposita en esos lugares. O sea, más cantidad también. Mucha más cantidad. Se podría plantear que a la gente que una de las medidas para protegerse es, yo sé que lo voy a decir, pero cuidarse en este momento con la alimentación sería una forma también de ir con más chances si uno llega a enfermarse. Es lo que nosotros siempre decimos. Este es el momento de que la gente asuma que tiene que cuidarse. Bajar un poco. Sí, es cierto que vimos muchísima gente que bajó ya de peso, que empieza a hacer actividad física para mejorar la performance de pulmonar sobre todo, pero tenemos que ser conscientes nosotros paraguayos que nos levantamos, desayunamos, comemos empanada de media mañana o sándwich de milanesa, fritura asado, otra vez, cerveza. Hay no que dejar de mucho. lado ese tipo de cosas a la mañana, la radio, eso también. Y bueno. Dios, ¿por qué me miran a mí? Esta situación que estábamos viendo del oxígeno, ¿por qué? Yo entiendo que esto se desborda. Ahora, el otro día me decía el director de insumos estratégicos, el doctor León, daba números del consumo años atrás, lo que es hoy, ¿verdad? Pero yo no sé si es un problema que no se previó. ¿Dónde fallamos allí, doctora? ¿Por qué hoy estamos en esta situación de buscar de manera desesperada una cuestión básica como es el oxígeno? Y yo creo que es multifactorial, porque habilitamos muchos hospitales, aumentamos mucho los números de camas, la patología hace que se use mucho oxígeno. Los aparatos nuevos que tenemos para esta patología hace que se quintuplique el uso de oxígeno. Y nosotros estábamos muy cómodos con el oxígeno hace un año. Cuando empezamos a habilitar hospitales, hasta hace 6 meses puedo decirte que estábamos muy cómodos porque las empresas todas proveían en tiempo y forma, no tenían mayores problemas. El problema comenzó cuando Brasil cerró su frontera para transportar oxígeno de una de las empresas. Entonces ahí entramos en jaque de que nos puede pasar algo así. Y ahí nos reunimos todas las empresas, que son 5 las empresas más grandes que traen oxígeno. Ellas hicieron un pacto de colaboración las unas con las otras, que es lo que se está dando hoy día. Y está viniendo oxígeno de Chile, de Argentina, de Brasil, pero el uso
aumentado que tenemos, y sobre todo en el interior. En el interior estábamos también más tranquilos con el sentido de que no había demasiados casos. Ahora explotó en todas partes la pandemia. Realmente no sé si se dan cuenta los números en las regiones sanitarias. No teníamos números altos. Ahora Itapúa está altísimo. Canindeyú, que es un departamento pobre, tiene muchísimos casos. Y uno va, crecimos en hospital, aumentamos el número. Ahora tenemos 8 modulares nuevos que estamos con problemas de poder habilitarlos por el problema del oxígeno. Y las empresas nos dicen, no tenemos capacidad ahora para aumentar ni siquiera una boca más de oxígeno. Doctor Núñez, ¿cuál es el criterio? Porque me dicen que a veces acá dije que usan criterio que es más joven, tiene entra más rápido a terapia a la hora de elegir quién va a entrar. Es la gravedad del cuadro, o sea, la saturación, la situación, no tiene nada que ver si tiene 80, 25, 14 o 50. Así mismo es. Nosotros tenemos pacientes de todas las edades en terapia intensiva y en este momento si distribuimos eso por franja etaria dentro de la terapia intensiva, el 60% aproximadamente de los pacientes tienen más de 65 años y están acostados ahora mismo en esa terapia. O sea, ese es el reflejo de que la edad no es el factor determinante para elegir, entre comillas, un paciente que deba ingresar. Antes de ayer ingresó uno de 94 años. El abuelito. El abuelito. Yo quiero volver nomás al tema del problema de oxígeno, ¿verdad? Tenemos 1 año y medio de pandemia y yo entiendo que se construyeron más hospitales, absolutamente, ¿verdad? Pero ahí es donde digo, ¿por qué no pensamos también ya el año pasado ampliar? Yo creo que esto nosotros no teníamos, digo, para las propias autoridades de salud, que esto llegue al desborde que tenemos hoy. Yo no sé si ustedes no... Porque el año pasado convengamos que los números que tenía Paraguay eran números muy alentadores, ¿verdad? Eso también hizo que de alguna u otra manera se dé cierto relajo en el tema de vacunas, ¿verdad? Ya confiamos en un mecanismo que no funcionó, ¿verdad? El mecanismo COVAX, pusimos toda la ficha allí. Y a diferencia de otros países que estaban desesperados. Con nosotros se dio a la inversa. Nosotros estábamos bien y ahora estamos en esta situación y me da la sensación de que los primeros meses de la pandemia en Paraguay, como no estábamos tan mal en comparación a otros, ahí no hicimos esa previsión que teníamos que hacer con el tema oxígeno, por ejemplo. Y en realidad se previó, se compraron balones, se compraron más de 500 balones. Cuando se habilitaron los hospitales, las empresas pusieron su tanque criogénico grande. Entonces, pero tenés razón cuando decís que cuando todos estábamos manejando muy bien en el sentido de que nos faltaba oxígeno, hubo reuniones con los encargados y no se preocupen que oxígeno no va a faltar. Y ahora, sin embargo, es otra la realidad. Y esta planta de ACEPAR tampoco es la solución, según decía el ministro Borba la semana pasada acá mismo, ¿verdad? O sea, el peor miedo de ustedes es ese en este momento. Y nos va a ayudar, pero no es la solución. Y cuando haya más pacientes, va a ser más peligroso. Y las que va a instalar IPS, tengo entendido en Santaní, puede ser, también en Ingavi. En Ingavi IPS tiene su planta, ahora pusieron otra planta, pero les cuento que su planta da justito para los pacientes de Ingavi, no da, es más, hay un tercer piso donde hay unas 60 camas por habilitar que no se pueden habilitar porque no hay oxígeno. Pero ¿las plantas de IPS producen oxígeno o convierten el líquido en gaseoso? Y producen oxígeno, las dos cosas hacen. Pero les digo nomás, el que va a habilitar en Santaní va a ayudar para Santaní y para toda la zona. Benjamín Acebales también. También. Es difícil que cada hospital, acá me pregunta un televidente, que en cada hospital se tenga su propia planta. Cuando se habló de ampliar, de construcción de nuevos hospitales, ¿por qué no se previó eso, doctora? Y justamente no se previó por el tema de que todos los hospitales están con su propia planta de oxígeno, pero no productora, planta de oxígeno, que las empresas van y cargan una vez a la semana. Cuando se llama licitación ya se llama también para eso. Ahora sí, realmente es necesario que haya una planta productora, por lo menos en cada cabecera regional, para que toda la región se vea. El tema es que ya vimos eso, pero todos tienen 90 días, 120 días de proceso, y nosotros ahora necesitamos, no dentro de 120 días. Esa es nuestra realidad. Qué bárbaro. Hacemos una pausa última, cortita, de la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados. Ya venimos.
Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Por Dios, la cantidad de consultas que hay acá. Bueno, esto siempre le preguntamos a los profesionales, ¿verdad? Ponen el ejemplo de Argentina con esa cantidad de vacunas que tienen, el caso de mortalidad también que se da. Hablar de cuarentena, ustedes los médicos, yo no les quiero preguntar a ustedes los médicos, porque ustedes sí quieren cuarentena, nos quieren encerrar a todos, ¿verdad? Yo les entiendo perfectamente, por eso casi, o sea, nunca los critico a ustedes por esa postura, ¿verdad? Porque es muy distinto para nosotros estar acá o con un micrófono y decir muchas cosas, pero estar allí donde están ustedes en el día a día y esa realidad lacerante que ven, dicen, bueno, encerrémonos. Pero hoy, yo no sé si esa es la salida porque tampoco tenemos vacunas, ¿verdad? En todo caso, si tenemos las vacunas, pues hagamos de vuelta el sacrificio de pausar 15 días y salgamos a vacunar a todos, pero no tenemos la vacuna, entonces plantear hoy lo de la cuarentena es muy complicado, doctora, ¿verdad? Y es complicado sobre todo porque nunca se cumple la cuarentena. En realidad, todos estos días que cerramos un poco de tiempo, tal vez cerramos restaurantes donde casi no hay contagio, cerramos lugares donde en realidad la gente no se contagia y sin embargo se juntan en las casas, en la familia, no son, como dice Sequera, no son fiestas clandestinas, que también las hay. Hay discos que abren a puerta cerrada toda la madrugada. Esa también es una realidad. Sí, yo creo que el secreto es que nos despertemos un poco los paraguayos y nos demos cuenta de que no estamos bien. Que veamos nuestra realidad y querramos cada uno cuidarnos. Yo creo que por ahí viene, esa es la única manera ahora, porque ¿de qué sirve decir vamos a cerrar todo por 15 días si la gente igual se va a juntar de noche? Si igual te vas a ir al interior a visitarle a tu familia y te vas a ir sin protección y a lo mejor le enfermas. Muchísimos casos hay de eso. Yo le quiero preguntar al asesor jurídico, al director jurídico de la superintendencia, ¿solamente ese sanatorio samaritano o tienen en vista otros sanatorios privados más para hacer este tipo de intervenciones, revisiones o como le llamen? Está en nuestra mira varios sanatorios privados más. Concretamente el viernes entró otra denuncia con relación a otro sanatorio privado que es de San Lorenzo. ¿Y eso implican denuncias de cobros indebidos o qué tipo? ¿Cuál es la generalidad de las denuncias, las mayores denuncias que hay? ¿O sobrecosto? O qué? En realidad esta denuncia concreta se relaciona más a un sobrecosto de ese sanatorio. ¿A qué se exponen estos sanatorios debido al sobrecosto, a esa exigencia también de una cifra sideral para el ingreso, para el egreso de los pacientes? Y seguramente vamos a analizar la denuncia formal que entró en el viernes, después veremos, sacamos una resolución para auditar, seguramente. Yo creo que pasa más por una cuestión contable y médica las denuncias que están apareciendo hasta el momento. No hay posibilidad de cierre considerando que están ofreciendo también atención, ¿verdad? Cerrar hoy un sanatorio, y eso no sé. depende de cada situación que se plantea o cómo se está dando, ¿verdad? Yo creo que cerrar por ahora sería difícil, pero sí, luego de la auditoría y a las resultas de esa auditoría sí se puede eventualmente clausurar o por lo menos cerrar temporalmente parte del sanatorio. Doctora Viviana, Paraguay, la nueva Manaus, me dicen acá, por haciendo la comparación, lo de Brasil. ¿Estamos así tan mal? Estamos muy mal, realmente. Y yo creo que un poco lo que decía la doctora Leticia, creo que no tenemos una conciencia del problema. La semana pasada visitaba algunas regiones sanitarias y es impresionante ver cómo. A mí me llama muchísimo la atención. Es muy difícil que bajemos los contagios, incluso teniendo vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas, esto es algo que yo creo que cuesta entender. Las vacunas no van a evitar que nos contagiemos. Vamos a seguir contagiándonos. Lo que nos protege son de las complicaciones y de fallecer por la enfermedad, es decir, cuadros graves. Entonces, si la gente no se mentaliza
de que esta es una enfermedad que se transmite por contactos, ¿verdad? Y de la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros, va a ser muy difícil que salgamos de esta situación. Realmente todo el país está mal y un ejemplo que les quiero dar para demostrarles, o sea, contarles que realmente no hay una verdadera conciencia. Además de que no es obviamente la única razón, ¿verdad? Tenemos muchísimos motivos por los cuales hoy estamos así. Pero a mí me llama mucho la atención cuando hay un paciente que está hospitalizado, toda la familia está alrededor de esa persona en el hospital. Toda la familia. Entonces, esa familia a lo mejor tiene que hacer gestiones dentro del hospital, fuera, se va a su casa, se va a la farmacia, se va a comprar algo y está recorriendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos acompañar a nuestro familiar, porque lo necesitamos hacer, debemos designar una persona que esté ahí, no 5 miembros de la familia, ¿verdad? O sea, ese tipo de cuestiones son, como dice la doctora, podemos hacer cuarentenas, pero ese tipo de actitudes, mientras que sigamos manteniendo, va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera comparar Somos la Nueva Manaos, ¿verdad? Sí, es verdad que hay regiones del país que están en una situación más complicada que otras y es como que se va turnando. En algún momento fue Capital primero, luego Central, Alto Paraná empezó el año pasado, después ahora particularmente está Itapúa en una situación muy complicada, ¿verdad? Casi todos los distritos muy afectados. Y bueno, es un poco todo esto, más hay una cuestión muy importante que fue el ingreso de la variante, ¿verdad? Que eso pudo haber hecho también esta diferencia de aumento de casos tan importante. Para el director de terapias, el doctor Ángel Núñez, ¿cómo están los terapistas, verdad? Están cansados, están enfermos también, ¿verdad? Hace poco falleció una jefa de terapia del INERAM. Entonces, también la vez pasada Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, hablaba del impacto de un ingreso óbito, ¿verdad? De ese esfuerzo que se hizo por salvar la vida de esa persona, pero no se pudo. Entonces, todo ese impacto que de forma diaria, hora a hora, minuto a minuto reciben los terapistas y cómo eso afecta también en la atención que se ofrece, ¿verdad? Sí, y aparte de la impresionante carga laboral que implica ahora atender a un paciente con COVID, del desgaste físico que implica esto para todos los médicos de guardia, para el personal de enfermería, para todos aquellos que están dentro de la unidad intensiva, hay que tener en cuenta que el médico, el enfermero, el fisioterapeuta también siente, también tiene familia, también tiene ese riesgo de contagiarse, si bien la mayoría por no decir casi todos, están ya inmunizados, también son propensos a contagiarse de todas formas esa enfermedad y transmitírsela a sus familiares. Entonces, implica una carga emocional que, sumada a la carga física que está teniendo esta pandemia para nosotros, da un desgaste muy importante para el personal médico. El médico, el enfermero, el fisioterapeuta, personal de laboratorio, personal de radiología, el nutricionista, todos los que están dentro de la terapia intensiva están cansados. Hay gente que suspendió sus vacaciones por hacer frente a esta pandemia y todo eso va a ir sumando para hacer que la atención a estos pacientes cada vez sea más difícil para esa gente. Nosotros, y como Dirección de Terapia Intensiva y como Ministerio de Salud, estamos tratando de ver la forma de disminuir esa clase de cargas para el personal, pero hay que tener en cuenta que eso está ahí y mientras siga habiendo pandemia y mientras siga habiendo pacientes que atender, los vamos a atender y vamos a necesariamente pasar por eso. El personal de terapia fue el primero en ser inmunizado, teóricamente la mayoría, ¿verdad? Sí. Ya tienen una inmunidad de hace meses, un par de meses. Sí. No ha habido casos, no, esa gente que está en contacto con el virus permanentemente, ¿ha habido casos graves o simplemente casos leves? ¿Ha mejorado eso? Nosotros pudimos ver una ligera tendencia a la disminución de casos en personal de salud, que es un impacto muy positivo de la campaña de vacunación. Como les dije justamente antes, sigue habiendo casos, incluso en personas vacunadas, por ejemplo, con una sola dosis y que justo entre medio, antes de recibir la segunda dosis, se contagiaron. Pero sí, como les digo, desde abril más o menos se empieza a ver que la curva de casos de personal de salud va en una tendencia al descenso. ¿Y los casos que esa gente tiene son menos graves? Ponerle, tenga una vacuna, una dosis, se enferma. ¿Es la misma gravedad o mejora algo eso?
Y la mortalidad en el personal de salud también disminuyó, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos a tener en una semana, en una muy mala semana epidemiológica, más de 17 fallecidos. Personal de salud se vigila de una manera específica, ¿verdad? Eso es mucho para personal de salud. Entonces, después de eso, ya vino toda la campaña, la gente empezó a recibir su primera, su segunda dosis y esa curva de fallecimientos también disminuyó. La cantidad de hospitalizados todavía no tiene un impacto, así muy llamativo. Sigue, digamos, relativamente estable la cantidad de personas que se contagian, estoy hablando exclusivamente de personal de salud, y son ingresados. Pero sí estamos viendo que hay una tendencia a disminuir la cantidad de nuevos casos positivos. Eso es muy bueno. Director Frey, de la superintendencia, yo sé que no son ente regulador, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer con los laboratorios que hacen test COVID privados? 480.000 guaraníes. Acá me hacen el reclamo también. Yo me hisopé 12 veces ya, ¿verdad? 550 en otro laboratorio. En otro lugar. Ya pasamos un año. Yo creo que ya tendrían que, no sé, la mitad o bajar. Muchísimo. Más casi redondearle 400, 500.000 guaraníes, ¿verdad? Porque, perdón, me está hablando de los costos. El costo, ¿verdad? ¿Cómo eso? Por eso digo, ¿quién se puede, no digo intervenir porque no son ente regulador, pero yo veo las colas en los distintos laboratorios privados de gente que necesita hacerse por varias razones, ¿verdad? Pero y hay gente que no se hace, Jorge, porque no tiene para pagar. Pues, Entonces eso complica otra vez todo el sistema. Y hay una realidad también. ahí te dicen, andate al público, te dice, sí, pero... Que te dan en 7 días. Te dan, vos querés... Mismo en Estados Unidos, yo te cuento por experiencia, el público tarda entre 24, 48, 72 horas en dar resultados, y el privado, si vos querés, en el día cuesta 1,5 millones, 1.800.000 guaraníes. O sea, hay también un costo... el COVID, Sí. el privado, te digo, te cuesta $75. Depende del plazo. Si vos querés, No, te dan en 10 minutos. yo me hice, me costó $195 para que No, me pero te digo, en 10 minutos. Bueno, en pero 10 eso, minutos. o sea, la regulación no existe ni en Estados Unidos. O sea, es una cuestión de mercado y a veces abusan. Hay un abuso. No, yo te digo, me tocó la semana pasada, en 10 minutos el PCR y $75, ¿verdad? Acá es mucho más El caro. PCR en 10 No, minutos. el PCR en 10 minutos te No. jodía un grande tratamiento por los doctores. Bueno, Poco ahora probable me que dice, en 10 ya, minutos. les voy a mostrar, Antígeno ¿verdad? puede ser, ¿verdad? Puede ser un test rápido, Sí. Test rápido. pero el PCR no. Bueno, les voy a mostrar después, acá tengo el resultado. Estoy exagerando, 20 minutos. No, es que 1 hora y algo, 2 Bueno. horas creo que es, ¿verdad, doctora? Para que funcione el reactivo, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces me 3 jodieron horas. entonces. Sí. Bueno. Al aire digo, te jodió. pero el punto es el precio, ¿verdad? ¿No se puede hacer algo con eso? ¿O es no, regular por un término que a mí yo no Jorge, odio, ¿verdad? le Pero cedo la respuesta a la doctora Leticia de eso. Regular costos de... Se debería poder regular todo lo que tenga que ver con cuestiones médicas. Por ejemplo, para medicamentos sí hay regulación, pero para insumos no hay regulaciones, por eso que los sanatorios cobran tanto los Mejorar el descartables. sistema público de análisis, o sea, que el sistema público empiece a dar en 72 horas. no en 7 días, ¿verdad? No en 7, o sea, es más, los turnos son para dentro de 5 días. ¿Cómo yo voy a esperar 5 días para que me hagan el test y después otra vez 5 o 7 días para que me den? ¿Para qué quiero el test? O sea, el público podría mejorar su Ahí tiempo. es lo que estamos trabajando en eso. Ya mejoramos con la cantidad de test que se hacen por día y los laboratorios, los grandes laboratorios ahora van a empezar a trabajar, ya están una mayoría trabajando 24 horas, pero vamos a hacer que casi todos los que hagan puedan trabajar 24 horas para poder acelerar el proceso. ¿El problema Porque es la toma o el proceso? El problema son las dos cosas al mismo tiempo. Hay tomas, se mejoraron también las tomas, antes eran 2.500, 3.000 por día, ahora son 8.000, 8.500, va a haber más esta semana porque se van habilitando más lugares de tomas. Entonces eso va a mejorar. Pero el proceso también, el proceso por PCR no es tan rápido. Entonces también tiene su proceso y sobre todo hay prioridades que son los internados, por ejemplo. Entonces si vos tenés un paciente en terapia intensiva, si vos te tomaste la muestra y yo entro a terapia intensiva, mi muestra probablemente va a ser procesada más rápido que la tuya para que sepan los médicos mi tratamiento. Fehacientemente que es COVID. Claro. Y ahí no entra el test rápido, es más eficiente. Hay veces que el test rápido te sale negativo y el PCR es positivo.
Me preguntan otra vez acá el tema del oxígeno. Usted dice, ahora el ministro también nos dice que está en proceso unos llamados para que los hospitales tengan su planta generadora de oxígeno. Esta pandemia va a continuar, es cierto, nosotros necesitamos hoy, pero esto va a continuar y la estimación que tienen 3 meses. 3 meses es el promedio que nos pasaron, 3 meses. ¿En cuánto tiene? En todas las cabeceras regionales. En todas las cabeceras. En todas las cabeceras regionales. 3 meses, incluida el Chaco. También el Chaco, ¿verdad? También el Chaco. Para Bueno, la doctora Viviana sí. Desquea, para, Sí. ¿qué se puede hacer frente a toda esta desinformación con respecto a la vacuna y también ante la falta de conciencia de la ciudadanía de seguir respetando los protocolos? Se tiene que trabajar con promoción de la salud también. Sé que usted está encargada de la parte de enfermedades transmisibles, pero es prevenible, ¿verdad? Tomar la conciencia de ir a vacunar para la prevención, como también la prevención para evitar contagiarse y contagiar, ¿verdad? Falta un mayor trabajo de comunicación. ¿Qué es lo que hace falta? Continuar con lo que venimos trabajando. La educación es fundamental. Insistir y mantener los discursos, ¿verdad? O sea, la información es veraz, acudir siempre a las fuentes oficiales. Las vacunas son seguras y nos protegen de las formas graves y de la muerte. Sin embargo, las otras medidas debemos seguir aplicando. Y hay un concepto que a lo mejor todavía no estamos tomando en cuenta, que es la ventilación de los espacios, por ejemplo. O sea, ya todos nos aprendimos de memoria el lavado de manos, hacemos mecánicamente, Desinfección. ya desinfectamos y usamos tapabocas. Y muchos incluso ya han optado por los tapabocas quirúrgicos. Hemos dejado de lado un poco los de tela, que esa es una recomendación también muy importante, sobre todo aquellas personas que van a acudir a los hospitales o que, como dijimos antes, están acompañando a algún familiar, tienen que optar por los tapabocas quirúrgicos, que hoy ya sí son más accesibles. Y el otro concepto sumamente importante es la ventilación de los ambientes. Y, por supuesto, saber cómo juntarnos, cómo podemos estar, cómo podemos relacionarnos entre nosotros sin que eso sea riesgoso, ¿verdad? ¿Y cuál es la medida? La educación continua. Esa es la única manera que tenemos. Bueno, se nos fue el tiempo. A la superintendencia, las cosas que nos pasan acá, el Samaritano, ese sanatorio, tiene un antecedente de sus accionistas, por Dios, las cosas que tiene esta gente. ¿Cómo puede abrir un sanatorio, verdad? Bueno, esa es otra historia. Parece que comió el sanatorio, no, abrió el Sí, sanatorio. entre paréntesis, ¿verdad? Vamos a hacer el seguimiento de eso, doctor. Vamos a hacer el seguimiento, ¿sí? No me quiero imaginar el teléfono del doctor Ángel, cómo va a estar permanentemente con el tema. ¿Verdad, doctor? Tu teléfono va a explotar, ¿verdad? Una cama, Así por mismo. favor. Así mismo. El grito desesperado Si a de la nosotros gente, nos piden. ¿verdad? O sea, nosotros, yo no sé qué hacer, yo nunca le llamé a ningún médico por nada, pero te dicen cómo tengo que hacer, cómo podemos. Gente que está en el privado, que quiere ir al... Y hay mucha gente en el sector privado incluso que contando con un seguro o contando con el dinero ese que están hablando para el depósito para ingresar a terapia intensiva, aún así no están consiguiendo una cama libre en terapia intensiva en este momento. O sea, todo depende del número de casos positivos que estamos manejando y ahora estamos por encima de los 55.000 de cuestión matemática. A mayor cantidad de casos positivos, mayor cantidad de gente va a requerir entrar a terapia intensiva y es así, no podemos hacer otra cosa en este momento más que tratar de apoyar a todo el sistema. A cuidarnos, doctora Leticia. A ¿verdad? cuidarnos. Sí. No olvidar. Sí. Gracias por su tiempo, muy amable, muy amable. Nos vamos, Ahí Claudia estás. Pipo. Sí. Nos vamos. Gracias Chao, chao, buenas noches. Sí, gracias por acompañarnos. Buenas noches.